Me complace saludar una vez más y dar la bienvenida al contrapunto al líder de Ciutadans, Albert Rivera. Muy buenas noches, Albert. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer hablar nuevamente contigo. Igualmente. La primera pregunta que se me ocurre hacerte, así a bocajarro, es ¿por qué lo llaman derecho a decidir cuando lo que quieren decir es derecho de autodeterminación? Bueno, yo creo que el derecho a decidir es un eufemismo, incluso una estafa desde el punto de vista lingüístico y político, ¿no? Es decir, decidimos cada vez que votamos unas elecciones en democracia, y algunos no nos dejan decidir y votar listas abiertas, y algunos no hacen primarias en su partido y no se puede decidir, pero desde luego decidir fuera de la ley, fuera del Estado de Derecho, pues es ir contra las leyes democráticas, las cosas por su nombre. Por tanto, el derecho a autodeterminación no corresponde, y en el propio documento lo recogen, pero es una falsedad. Sí, la ONU dejó muy claro en el año 70 que ese derecho solo asistía a los pueblos oprimidos, a las colonias explotadas, sin democracia, sin parlamentos y sin autonomía, nada que ver desde luego con Cataluña o con cualquier parte de España o de Europa, y por tanto yo creo que están intentando buscar un camino, digamos un atajo antidemocrático, ¿no? Yo creo que el único debate que se puede producir sobre soberanía es ahí donde reside la soberanía, que es en las Cortes, y si estos señores quieren debatir sobre eso, además en este país somos tan democráticos que los partidos separatistas tienen grupo parlamentario en las Cortes, cosa que no se permite en otros países. Por tanto, tienen canales para hacerlo, lo que no les gusta es que pierden la votación. Básicamente es eso, ¿no? Hoy el PSC ha rizado el rizo y se ha mostrado partidario, es decir, ha pedido directamente un Estado federal compatible con esto, con este derecho a decidir, que como tú muy bien dices y yo suscribo, es un eufemismo para decir derecho de autodeterminación. ¿Esto la gente de la calle normal lo entiende, lo acepta, lo compra este discurso? Es que yo creo que el PSC es el caballo de Troya del nacionalismo, lo ha sido siempre, ha sido el que ha ido a remolque del nacionalismo, diciendo lo mismo, pero un 10% menos, para que nos entendamos, y buscando palabras para inventarse estas cosas, ¿no? Yo creo que el PSC se le acaba su recorrido en el momento en el que esto es sí a la convivencia, sí a España y sí a Europa, o no a España o no a Europa, y sí a la fractura. Y yo creo que ese es el debate que se está produciendo, y por eso el PSC lo está pasando tan mal electoralmente y políticamente. Está fuera de juego. Yo lo que creo es que un Estado federal no tiene nada que ver con un Estado donde, digamos, seamos un conjunto de tribus, ¿no? Una confederación de pueblos y estas cosas. Yo creo que eso es lo que plantea el PSC en el fondo, y la verdad es que ningún Estado federal reconoce en su Constitución ningún derecho a autodeterminación. Por tanto, lo que dice el PSC no se puede comparar ni con Alemania, ni con Estados Unidos, ni con Austria, ni con México. Es decir, los Estados federales del mundo no tienen nada que ver con lo que está planteando el PSC. Son Estados descentralizados como España, con competencias compartidas, con una unión política indiscutible, y que es una unión recogida en sus constituciones, y yo desde luego ya afirmaría ser Alemania en ese sentido, ¿no? Es decir, a mí no me preocupa el modelo alemán, para que nos entendamos, un modelo que es perfectamente compatible, muy parecido, por cierto, y ya tiene más competencias algunas autonomías catalanas, la autonomía catalana o algunas autonomías tienen hoy más competencias que los Länders alemanes, ¿no? Por tanto, ese debate es falso, es una búsqueda de electoralista y de un hueco que no existe, yo creo que políticamente, y si al PSC le va mal, me parece que es por ese tipo de inventos, ¿no? ¿De verdad los parados catalanes, quienes han cerrado su empresa, o aquellos a quienes les han cerrado un quirófano, una consulta, un centro de salud, viven tan obsesionados con esta cuestión identitaria como parece estarlo la clase política? Bueno, es que yo creo que en Cataluña no solo se está produciendo y se va a seguir produciendo una fractura social y política porque se quiere dividir a la sociedad catalana o de unos contra otros y contra el resto de españoles, sino se está produciendo una fractura también, digamos, en el mapa político, porque hay dos realidades: la ciencia ficción, el Matrix nacionalista, que cada día habla de esto y que se dedica solo a hablar de esto. Hay que recordar que en el Parlamento, paradójicamente, va a empezar la legislatura hablando de la soberanía y de la separación, y no se va a hablar ni del paro, ni del cierre de empresas, ni de la situación económica o de las finanzas en quiebra de la Generalitat, ¿no? Por tanto, yo creo que esa es la paradoja. Unos queremos hacer un debate para hablar de eso y controlar al gobierno autonómico y ser un parlamento autonómico, y otros quieren hacer una especie de teatro en el que se utiliza la institución autonómica, que es Estado, que es parte del Estado, se utiliza para hacer este camino sedicioso, ¿no? Yo quiero decir que el documento que se pretende aprobar, para mí es de todas inconstitucional, y nosotros desde Ciudadanos, si la mesa mañana admite a trámite ese debate, vamos a hacer una instancia al Gobierno de España para que el Gobierno de España lo recurra y se suspenda el debate. El Parlamento autonómico, ni aquí ni en cualquier parte, debe servir para documentos, para hojas de ruta separatistas fuera de la ley. Por tanto, a mí me parece que si se permite ese debate, se crea un precedente increíble dentro del Estado autonómico, y desde luego, si no se frena a tiempo,
pues vamos a entrar en una dinámica esta legislatura en el que ya va a ser una escalada continua cada día, ¿no? Eso te iba a preguntar. ¿Tú crees que a base de insistir va a conseguir el nacionalismo catalán, apoyado por el PSC, celebrar finalmente esa consulta o por lo menos llevarla hasta el punto de forzar una intervención in extremis del Gobierno? ¿Dará marcha atrás la propia CiU a instancias de alguno de los integrantes de la coalición? ¿O pondrá freno a esta locura el Gobierno de España antes de que llegue la sangre al río? La sangre en términos metafóricos, por supuesto. Sí, pues es complicado, ¿no, Isabel? Porque yo lo que te comentaba era eso, es decir, yo creo que hay que tener, sin muchos aspavientos, sin mucho ruido, pero con mucha firmeza, hay que hacer cumplir las leyes dentro de un Estado, porque si no, esto es un cachondeo, hablando claro. Y aparte muy peligroso, ¿no? Porque cuando estás fuera de la ley, esto es la selva, ¿no? Y cada uno aplicará las mayorías o las minorías, o aplicará la ley cuando le apetezca, o cumplirá la sentencia. Entonces, eso es un precedente peligrosísimo. Si convertimos los parlamentos autonómicos, especialmente en Cataluña, pero puede pasar en breve en el País Vasco, convertimos los parlamentos en una cámara donde se hacen operaciones de sedición, en vez de hacer política autonómica, legislativa, un gobierno autonómico que regule, que en definitiva trabaje por los ciudadanos, pues estamos convirtiendo a España en un país ingobernable, ¿no? Por tanto, me parece que eso o se pone freno ahora y por eso vamos a hacer esa instancia al gobierno de España, si la mesa lo admite a trámite, o vamos a ir tarde, porque como tú dices, si esto lo dejan seguir adelante y llegamos a un punto en el que la única vía que queda es tener que suspender ese referéndum, o incluso más allá, que lo quieren realizar incluso contra la ley, y tienes que ir al último ratio, a la última solución, que es intervenir Cataluña políticamente, digamos, esa solución me parece mucho peor que no, desde luego, atajar el problema de entrada, no permitir este tipo de debates, que nadie se salga de esa competencia. Yo te pongo el ejemplo muy claro, es como si ahora el Ayuntamiento de Cartagena o el de, en fin, cualquier Ayuntamiento de España, pues le declara la guerra a Mali o a Libia o a no sé quién. Oiga, mire, esos debates fuera de competencias no sirven para nada y además son ilegales. Y entonces no tenemos competencias en Cataluña para trocear, separar y cargarnos la soberanía española. Ni el Parlamento de Cantabria puede decidir si nos salimos de la OTAN, no tiene competencias. Por tanto, la soberanía, insisto, reside en el pueblo español y se debate en las Cortes. Si eso el señor Rajoy y el Gobierno de España no lo quieren entender y no lo quieren defender, pues entonces el problema ya no lo tenemos con los nacionalistas, también quizá lo tenemos con nuestro Gobierno. ¿Los ciudadanos de Cataluña son conscientes en su mayoría de que esto del derecho a decidir, que es el derecho de autodeterminación, la consulta, que es un referéndum de autodeterminación, que todo esto es ilegal, no solo en términos españoles, de Constitución española, sino que no cabe ni en los tratados de la Unión Europea, ni en la legislación internacional, ni en ningún sitio? O sea, que sencillamente lo de la autodeterminación es un concepto previsto únicamente en el contexto de la descolonización de los pueblos que siguió a la Segunda Guerra Mundial. O sea, que todo esto es una filfa y una clarísima ilegalidad, no solo en términos españoles, sino en términos internacionales. ¿Esto se dice y se subraya lo suficiente? Sí, yo creo que no, porque ahí el propio Artur Mas ha hecho trampas, ¿no? Es decir, recuerda que Artur Mas, cuando empezaba a defender esto justo en la precampaña después del 11 de septiembre, ese señor salía con la bandera europea, con la bandera de la Unión Europea, ¿no? Es decir, fingiendo lo que él no puede decidir, que es pertenecer a la Unión Europea, cosa que desde luego no depende de él, sino de la unanimidad de 27 países para admitirle. Por tanto, desde ese punto de vista internacional no tiene ni pies ni cabezas. Y luego otro punto fundamental, la Unión Europea se fundamenta precisamente en que sus estados son democráticos. La Unión Europea precisamente no deja entrar a otros países que no son, o que tienen tachas antidemocráticas o que no respetan derechos fundamentales, precisamente porque hace un visto bueno, un check-in, para que nos entendemos, de democracia a los países miembros. Eso querría decir, si eso se reconociese, pues que la Unión Europea está admitiendo países antidemocráticos en el supuesto de que estos señores lo consideren en España. No me parece que no tiene ni pies de cabeza. Alguien nos ha enterado que esto es un proceso de unión, no de desunión, no de enfrentamiento, no de ruptura, y en el proceso de integración europea a mí me parece que también la Unión Europea debe ponerse las pilas, porque si se piensan que vamos a construir Europa desuniendo a los Estados miembros dentro de Europa, pues no vamos a hacer nada. Bastante problemas tiene Europa con no unificar la política fiscal o bancaria como para ir sumando secesiones, separatismos y este tipo de enfrentamiento. A mí me parece que uno de los mayores retos y sobre todo desafíos que hay a la unificación europea es el nacionalismo y el separatismo, y es evidente, ¿no? Y así lo tratan en Europa, pero aquí en España han sido los socios de los gobiernos de España durante 20 y tantos años, y parece ser que a día de hoy todavía hay quien no se ha dado cuenta, que no ha hecho el diagnóstico de que ese pacto continuo, esa cesión continua con los que quieren separarse, nos ha llevado hasta aquí, ¿no?
Así es. ¿Qué porcentaje de la ciudadanía en Cataluña cree que su vida mejoraría en el hipotético caso de que esto fuera posible, que Cataluña se convirtiera en una nación independiente? Bueno, yo creo que esa es la clave de esta farsa coyuntural de que se ha aprovechado la crisis económica, es lo que ha hecho crecer eso, ¿no? O sea, Artur Mas llevaba en su programa que íbamos a tener menos cáncer y menos accidentes de tráfico si éramos independientes, ¿no? Entonces a mí eso me parece una tomadura de pelo, pero me parece muy peligroso porque es un discurso populista que ya, insisto, en otros lugares de Europa ya está surgiendo, pero aquí surge en forma de separatismo, y ese populismo con la falta de rigurosidad y con una mala gestión, y por qué no decirlo, una huida de la corrupción, como estamos viendo, porque yo lo digo abiertamente, a mí me parece que este proceso de secesión es proporcional, la prisa que tienen es proporcional a lo que les acecha en casos de corrupción, ¿no? Por tanto, hemos visto hoy al fiscal Torres Dulce, que por cierto lo celebro que se haya dado cuenta, pues que hay indicios de delito en esas posibles cuentas que hay en Suiza y que se tienen que investigar de la familia Pujol. También celebro que la Fiscalía esté acelerando el proceso de las ITVs, en el que parece ser que va a pedir la imputación de Oriol Pujol. Celebro que el caso Pallerols, 16 años después, haya llegado hasta ahí. Lo que no celebro es que se haya pasteleado o pactado para que no vayan a la cárcel, y recordemos que el caso Palau tiene la sede embargada de Convergencia Democrática. Por tanto, abramos los ojos. Aquí tiene mucho que ver también con que los dirigentes que lideran este proceso tienen las manos sucias, han sido condenados por robar los fondos del paro, en el caso Pallerols, tienen la sede embargada del partido que gobierna Cataluña, y eso desde luego no es ninguna casualidad. Es decir, me parece que están huyendo hacia adelante también para esconder la mala gestión de la Generalitat por un lado y por otro lado la corrupción. Yo creo que eso es separar una cosa de la otra, no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, que esto es una gran cortina de humo, ¿no? Bueno, una gran cortina de humo, una gran irresponsabilidad, porque está fracturando la sociedad y dividiendo y enfrentando a la sociedad entre sí y con el resto de España, pero sí, yo desde luego creo que también algunos que hace 3 meses no eran independentistas y ahora lo son de golpe, pues me parece que uno solo tiene que buscar el cui prodest o el móvil del asunto, ¿no? Y me parece que los que no eran independentistas antes del 11 de septiembre y en 3 meses lo son, casualmente son los que están acechados por casos de corrupción y tienen la caja sin un duro y vacía, ¿no? Y están intervenidos económicamente, como es la del gobierno de la Generalitat. Entonces a mí me parece que tiene mucho que ver, aunque también debo decir muy claro que el proyecto secesionista no empieza ahora, empieza hace muchísimos años con Jordi Pujol y se ha ido gestando, eso sí, se ha acelerado y se ha catalizado, para mí, por la mala gestión económica, por la caja vacía y también por esa corrupción que ahora les empieza a aflorar, ¿no? Se puede decir más alto, pero más claro, desde luego, no se puede decir, Albert. 1.000.000 de gracias, un placer hablar contigo. Muchas gracias y escucharte. Y ánimos a todos los compañeros de Punto Radio. Muchas gracias.